Hola, pues me llamo Damián y este es un nuevo vídeo que hago sobre los sanitarios, ¿no? Bueno, a veces se escuchan comentarios por ahí de que como los sanitarios son un servicio público, pues tienen que aguantar todo lo que les caiga, ¿no? Y bueno, yo, desde luego no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Y además voy a partir de un pequeño ejemplo, ¿no? Que me sirve, ¿no? Pues para entrar en el tema, ¿no? Es un recuerdo, ¿no? Personal de cuando mi hija era pequeña, no tenía ni 4 años, y le iban a operar, y entonces cuando vinieron a buscarla, el celador que vino a buscarla para llevarla al quirófano, pues cuando estaban para salir, pues paró la camilla y dice, espera, espera, vamos a coger también este osito. Mi hija había ido con su osito de peluche, había ido al hospital, ¿no? Y dijo, no, el osito también viene contigo, ¿no? Entonces, la verdad que mi hija se agarró al osito de peluche y sonrió, y ahí va como más fuerte, ¿no? Y la verdad que también para nosotros como padres verla que sí iba medianamente animada, pues bueno, pues nos quedamos más tranquilos, ¿no? Pero es que cuando pues le operaron y volvían, la traían a la sala de despertar, es que el osito venía llevaba hasta gorro de médico, incluso un electrodo que le habían puesto, ¿no? Así que me imagino que en todo lo que estuvieron haciendo por ahí, pues estuvieron haciendo muchas cosas para que mi hija estuviera bien, ¿no? Y entonces hay algunas personas que dirán, no, no, es que los sanitarios tienen que hacer eso, ¿no? Y bueno, bueno, yo creo que una cosa es el apoyo psicológico para que puedan hacerse las cosas bien, ¿no? Y para que los pacientes estén bien. Pero yo creo que ellos van mucho más, ¿no? Porque al final predomina el tipo de persona que son, ¿no? Los tantísimos detalles que tienen de todo tipo, ¿no? Y yo la verdad que este pequeñito ejemplo, ¿no? Salvando las distancias de todas las cosas que se ven, pues bueno, pues me sirve para quizá tratar de exponer que si ante una cosa sencillita pues actuaban así, pues para que las personas se puedan imaginar lo mucho que están haciendo durante esta pandemia, ¿no? Por todos los enfermos, por los familiares, o sea, tanto que están poniendo como digo yo, que va más allá de ese apoyo psicológico, que donde es la persona, ¿no? El tipo de persona que son, ¿no? Y esa vocación que llevan implícita, ¿no? Y yo me parece que no es justo también decir que como tienen vocación, pues tienen que aguantar con todo, ¿no? Y es que hay mucha gente que piensa que en base a la vocación, pues suponen muchas cosas, ¿no? Hay unos que esperan que los sanitarios además sean psicólogos, que sean encantadores, que sean... Hay muchísimas cosas que se les exigen, ¿no? Se les exigen y que ellos hacen además sin que nadie se las exija, ¿no? Y, por ejemplo, aquí ya sabemos, ¿no? Lo que estamos en pandemia, ¿no? Y hay gente que piensa que, bueno, que como son sanitarios también tienen que arriesgarse, ¿no? Por la salud de los demás, ¿no? Y alguien considera que tienen que hacerlo, ¿no? Y, y resulta que, bueno, hay que pensar que si el coronavirus es peligroso, pues para todas las personas, ¿no? Para la mayoría de la gente es una posibilidad, ¿no? Desde que empezó esto, de tenerlo alrededor, ¿no? Pero hay sitios en función donde el tema no es una posibilidad, sino que es un hecho, ¿no? A medida que entras hacia la primera línea, pues vas viendo cuenta que pasa de ser una posibilidad y resulta que todos los que están en primera línea, pues el coronavirus es una realidad, ¿no? Es una realidad que tienen constantemente en su trabajo, viven en el coronavirus, llevan viviendo en el coronavirus desde que empezó esto, ¿no? Poniendo en riesgo su salud y la de sus familias, ¿no? Sobre todo cuando había menos medios, no había vacunas, se sabía muchísimo menos, ¿no? Y aún así, estas personas siguen ahí, ¿no? Siguen ahí en la primerísima línea, ¿no? Y es que quizá si uno se plantea los millones de bocanadas de aire que han recibido todas estas personas que trabajan en el ámbito de la salud, pues la situación es escalofriante, porque además, en términos de coronavirus, el lugar más peligroso del mundo
no es exactamente un hospital, que sí que son de estos hospitales o residencias o centros de salud y tal, ¿no? Sino que, sino que el lugar más peligroso en concreto es la vía aérea, ¿no? De una persona. Estar junto a la vía aérea de una persona, ¿no? ¿Qué ocurre? Que si encima en tu trabajo trabajas específicamente en la vía aérea, ¿no? Por ejemplo, la gente que, que hace las intubaciones o las traqueotomías o todo cosas así, y todos los que han estado constantemente trabajando con positivos en cualquier, da igual que sea en ámbito hospitalario, en residencias, en toda la gente que ha estado trabajando con positivos, ¿no? Cuidando ahí de la salud de estas personas positivas, pues se ha jugado la vida, ¿no? Se ha jugado la vida por los demás, ¿no? Y se la han jugado sin que nadie se la pida, ¿no? Entonces, a algunos, todos estos que dicen, ¿no? Que como es un servicio público, pues tienen que hacer lo que sea, pues bueno, pues quizá habría que decirles bueno, puestos a que son un servicio público y tu consideración es como una especie de, que son súper trabajadores que tienen que hacer lo que sea, pues también deberían ser retribuidos conforme a ese riesgo, ¿no? Que corren, que han corrido y que lo han llevado también a sus casas, ¿no? Y yo creo que alguien que se está jugando la vida todos los días, desde luego que tengan un complemento, digamos, de peligrosidad del 1% del sueldo, como tienen en el hospital, a la hora Hospital Universitario de Navarra, pues a mí me parece que no es procedente, ¿no? Y, por cierto, me gustaría que si alguien conoce lo que se pueden cobrar o en otras comunidades o lo que sea, pues si me lo comenta, pues se lo agradecería. Y vamos, yo creo que no es así porque no se les puede pedir también que se arriesguen la vida, pero lo hacen por esa vocación que comentamos que tienen, ¿no? Que tienen y que nos viene muy bien a todas las personas, ¿no? Y luego resulta que incluso los aspectos relacionados con el dolor y el sufrimiento, ¿no? Se supone que hay gente que piensa que, claro, como son dentro del ámbito sanitario, pues bueno, tienen que estar acostumbrados pues a los fallecimientos y a las muertes y tal, ¿no? Y bueno, y también yo pienso que lo suyo es trabajar por la vida y no vivir con la muerte, ¿no? Y yo creo que en esta situación de pandemia, pues están viviendo con la muerte de una forma, es una enfermedad nueva sobrevenida que rompió todos los esquemas, que es un tipo de muerte con mucha gente que muriendo sola en unas condiciones que incluso a veces se habla o se puede pensar que la muerte era como menos, con menos dignidad, porque no podías ni ver a los tuyos, ni despedirte decentemente y encima con muchísima soledad, ¿no? Y ellos han sido el sustento, el soporte de todas estas personas que se nos han ido, ¿no? O imaginémonos, por ejemplo, la gente que trabaja en residencias de ancianos, como todos hemos visto, ¿no? Cuando imagínate trabajando ahí con las personas encerradas en sus habitaciones y que van muriendo, ¿no? Y que se ponga alguien en el lugar de que estás trabajando ahí y en la misma jornada de trabajo se mueren varias personas, ¿no? Entonces eso es tremendamente doloroso y deja unas secuelas, porque cualquiera que ha trabajado en ámbito donde hay una fuerte carga emocional, pues es fácil ver que uno se puede blindar, pero hasta cierto punto, ¿no? No son desde luego inhumanos, sino todo lo contrario, ¿no? Pero hay gente que también piensa que no, que ellos pueden con todo, que ellos tienen que poder con todo porque sí, porque es natural, ¿no? Y eso, por ejemplo, pues a ese tipo de personas les preguntaría a ver si se acuerdan o conocen a quién era Lorna Breen, ¿no? Lorna Breen, que era una médico de Nueva York, jefa del hospital, de un hospital del servicio de urgencias de un hospital de Manhattan, y que se quitó la vida en abril del 2020, ¿no? Por tanto sufrimiento que había visto de la coronavirus. Y es que, eh, vamos, yo por ejemplo, o sea, ya lo veía en las habitaciones, o sea, yo me desplomé, ¿no? Esta gente se les ha muerto ahí, la gente ha caído en las habitaciones desplomada, ¿no? En el hospital o en las ambulancias o ya directamente en sus domicilios, ¿no? Entonces,
la carga de dolor, o sea, es una situación muy traumática, sobre todo una enfermedad nueva. Hay que pensar sobre todo en todas las personas que de repente se han incorporado nada más acabar sus carreras, ¿no? Y empiezan de golpe en esta situación, ¿no? Es difícil, es complicado, ¿no? Y de ahí vienen también buena parte bueno, estrés, las depresiones, la ansiedad, ¿no? Y el hecho de que, como ya lo dice, ¿no? El estrés postraumático, ¿no? Y eso es así, ¿no? Por ejemplo, a esas personas les diría, ¿sabíais que, por ejemplo, el índice de suicidios es mayor dentro de la profesión sanitaria? Que en otras profesiones, ¿no? Y eso son datos contrastados, ¿no? O incluso ya los síntomas de depresión que ya se tenían por la mitad de los sanitarios tenían depresión, síntomas de depresión allá por mediados del 2020, ¿no? Estamos en el 2022, ¿no? Todo eso es parte de la mochila que llevan a sus espaldas y que yo creo que no tienen que ser asumibles simplemente para el hecho de que son un servicio público, tienen que poder con todos, ¿no? Porque mira, yo les diría a esas personas que además está bien perfectamente claro qué es lo que hay que hacer ante situaciones como las que están viviendo, ¿no? Que se han enfrentado además como muchísimas cosas, ¿no? Pocos medios, es muy difícil en la situación, incomprensión social, o sea, todo eso está sobre las personas. Y claro, es que es lo que siempre hay, ¿qué es lo que hace falta para superar esta situación? Pues que se atiendan a sus necesidades, ¿no? Y eso no es que lo diga yo, lo dicen también los expertos. Hay que atender a las necesidades de este sector, porque entre otras cosas, cuando pase la pandemia, mucha gente dirá, ya se ha acabado, ¿no? Pero bueno, no solo tendremos que ir con las secuelas y lo que esto nos ha dejado a todos, sino que además todos estos profesionales que están gritando, que están exhaustos, con muchísimos problemas, pues van a seguir, o sea, ellos no van a parar, no van a decir ahora nos vamos a casa todos un año a descansar, ¿no? Va a haber que hacer frente a las olas que se generen por todo el tapón o todo lo que se está retrasando o que no se puede hacer hoy en día, y van a tener que seguir al mil por mil, ¿no? Entonces, ¿qué se les está pidiendo, no? Que sean super personas. Digo, mira, yo creo que hay que atender a sus necesidades y que yo creo que si alguien no piensa que eso es un tema de justicia, de derecho o de corazón, pues que le diría que volviera a tratar a recordar y que cuando llegaron, cuando nacieron, estas personas, digo, a esas personas les diría que cuando nacieron ya había un sanitario esperándoles para que todo fuera bien, ¿no? Y las primeras manos que les cogieron en su vida, pues fueron las de un sanitario, ¿no? Así que yo creo que es un buen momento que esas manos que se te entendieron, si tú, pues que estás pasando de todos ellos, que te tendieron cuando tú naciste, pues tiéndeselos a ellos y decirles, estoy con vosotros. En fin, nada más, eso es lo que quería decir. Hasta otro.